Hola, soy Sofía. Mi padre, delante de más de 100 personas influyentes de Miami, levantó su copa de vino carísimo. Me miró de arriba abajo con mi uniforme de gala del ejército y dijo en voz alta: «Vaya, por fin apareció la soldadita inútil». Esa noche, el honor que juré defender fue pisoteado en el lugar que se suponía debía ser mi hogar. ¿Alguna vez te has sentido como un completo extraño en tu propia familia, juzgado por ser exactamente quien eres? Antes de que te cuente cómo la risa de esos invitados se transformó en un silencio sepulcral que todavía resuena en esa terraza, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando un vehículo militar inesperado interrumpió la fiesta más importante de mi padre. Todo ocurrió en nuestra mansión de Coral Gables, una fortaleza de mármol y cristal que siempre se sintió más como el museo de los logros de mi padre que como un hogar. La ocasión era una fiesta fastuosa para celebrar el ascenso de mi hermano, Mateo, a vicepresidente de la empresa familiar. Para mi padre, Ricardo, el mundo se dividía en dos: los que generaban dinero y los que, como yo, éramos una pérdida de tiempo. Mi carrera militar, mi rango de capitana, mis despliegues, para él no eran más que un capricho juvenil, una rebelión sin sentido contra el destino de lujo que él había planeado para mí. Yo era la mancha en su perfecto cuadro de éxito, una pieza que no encajaba en su colección de trofeos corporativos y relaciones de poder. Llegué directamente de la base, con el tiempo justo para asegurarme de que mi uniforme de gala estuviera impecable. Mientras cruzaba el umbral hacia la terraza, sentí el cambio de atmósfera de inmediato. El aire olía a perfume caro y a la arrogancia del dinero viejo. Hombres en trajes de diseñador y mujeres con joyas que podrían pagar mi salario de varios años me miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Mi uniforme, que para mí representaba disciplina, servicio y honor, para ellos era un disfraz exótico, una anomalía en su mundo de opulencia. Cada paso que daba sobre el pulido suelo de mármol se sentía como una intrusión, como si estuviera violando un código de vestimenta no escrito que dictaba que el éxito solo se mide en seda y oro. Vi a mi padre en el centro de un círculo de socios comerciales, riendo estruendosamente mientras sostenía una copa de vino tinto, con la delicadeza de quien admira una obra de arte. Su reloj Rolex brillaba bajo las luces, un recordatorio constante de lo que él realmente valoraba. A su lado, mi hermano Mateo sonreía, el perfecto heredero, idéntico a mi padre en su ambición y en su forma de mirar a los demás por encima del hombro. Cuando nuestros ojos se encontraron, la sonrisa de mi padre se desvaneció, reemplazada por una mueca de fastidio. No hubo un saludo, ni un gesto de bienvenida, solo un breve y gélido reconocimiento que decía, sin palabras, que mi presencia era una obligación, no un placer. Era la misma mirada que me había dado durante años, una que me hacía sentir invisible. Fue entonces, mientras el murmullo de las conversaciones se calmaba para el brindis, que él decidió ejecutar su humillación pública. Levantó la copa, no para honrar a Mateo, sino para señalarme. «Vaya, por fin apareció la soldadita inútil», exclamó, y su voz, amplificada por el repentino silencio, resonó en toda la terraza. Unas cuantas risas nerviosas brotaron de su círculo más cercano, seguidas por una ola de risas más seguras del resto de los invitados. Cada carcajada fue como una bofetada. Sentí cómo el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, una oleada de vergüenza tan intensa que por un segundo me robó el aire. Me quedé paralizada, expuesta bajo las luces del jardín, sintiéndome más vulnerable que en cualquier zona de combate. Mi entrenamiento se apoderó de mí. Mi primer instinto no fue llorar ni gritar, sino enderezar la espalda, levantar la barbilla y mantener una expresión neutral. Mi rostro se convirtió en una máscara de calma imperturbable, un escudo forjado en años de disciplina militar para ocultar la tormenta que se desataba en mi interior. No le daría la satisfacción de verme rota. Decidí en ese instante que no montaría una escena. Me quedaría.
Soportaría la velada con la dignidad que mi uniforme exigía y luego me marcharía para siempre de esa casa y de esa familia que, claramente, nunca me había considerado una de los suyos. Mi plan era simple, una retirada estratégica de una batalla emocional que nunca podría ganar. En medio del mar de rostros burlones, busqué a mi madre, Isabela. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada vi un destello de dolor y compasión. Un amor silencioso que nunca se atrevía a expresar en voz alta, pero tan rápido como apareció, desvió la vista, bajando la cabeza con el gesto sumiso que tan bien conocía. El miedo a mi padre siempre había sido más fuerte que su instinto de protegerme. Su cobardía silenciosa, en ese momento, me dolió casi tanto como la crueldad abierta de mi padre. Me confirmó lo que ya sabía. Estaba completamente sola. Ella era una prisionera en su propia jaula dorada, y yo no era más que un recordatorio de una libertad que ella nunca se atrevería a reclamar. Mi mente, buscando un refugio, se desvió hacia el despacho de mi padre. Más temprano ese día, mientras buscaba un libro, había visto mi retrato oficial, el que me tomaron al graduarme como capitana. No estaba en la pared del salón, junto a las innumerables fotos de Mateo en sus trajes caros, cerrando tratos millonarios. Estaba escondido en una esquina del despacho, detrás de una pila de premios empresariales y trofeos de golf, como si fuera un secreto vergonzoso. Esa imagen lo resumía todo. Mi vida de servicio, mi sacrificio, mi identidad. Todo ello relegado a un rincón oscuro, eclipsado por los símbolos de riqueza que mi padre idolatraba. Mientras las fotos de Mateo gritaban éxito, la mía susurraba decepción. De pie en esa terraza, rodeada de la riqueza y el poder que mi padre tanto amaba, comprendí que su comentario no había sido un desliz, sino una declaración de principios. Era la culminación de 27 años de sentirme inadecuada, de intentar ganarme un respeto que él reservaba exclusivamente para un tipo de éxito que yo nunca quise. La herida no era nueva, pero la humillación pública la había infectado, haciéndola más profunda y dolorosa que nunca. Respiré hondo, el aire frío de la noche llenando mis pulmones, y me recompuse. La soldadita inútil iba a demostrar una fortaleza que nadie en esa fiesta podría comprender jamás. La noche apenas comenzaba, y yo aguantaría hasta el final. El eco de las risas se desvaneció, pero la humillación flotaba en el aire, densa y pegajosa como la humedad de la noche en Miami. Los invitados, incómodos, desviaban la mirada, fingiendo un súbito interés en sus copas o en las luces de la ciudad que se extendían más allá del jardín. El silencio que siguió fue peor que las carcajadas. Era un silencio acusador, un vacío que me exponía aún más. Me quedé allí, erguida, sintiendo el peso de un centenar de miradas que ahora me analizaban con una mezcla de lástima y morbo. Mi padre, satisfecho con su golpe, le dio un sorbo a su vino, ajeno al campo de batalla emocional que acababa de crear. En ese instante, mi plan de una retirada estratégica se solidificó. No me iría corriendo. Aguantaría la noche, no por él, sino por mí. Les demostraría que la disciplina que él tanto despreciaba era precisamente lo que me hacía más fuerte que todos ellos juntos. Mi hermano Mateo se acercó, moviéndose con la facilidad de quien siempre ha pertenecido a ese mundo. Su traje, hecho a medida, parecía una segunda piel. Me puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sintió condescendiente. «No te lo tomes a pecho, Sophie», me susurró, su aliento oliendo a vino caro y a victoria fácil. «Ya sabes cómo es papá, le gusta el drama». Luego bajó la vista hacia mi uniforme y añadió con una sonrisita, «Quizás si hubieras venido con un vestido, la noche habría sido más tranquila». Sus palabras, dichas con la mejor de las intenciones, fueron como echar sal en la herida. Para él, el problema no era la crueldad de mi padre, sino mi elección de ser yo misma. El problema era mi uniforme, mi carrera, mi vida. Yo era la que debía cambiar, la que debía encajar en su molde dorado para no causar problemas. Le aparté la mano del hombro con un movimiento sutil pero firme. «Mi uniforme no está en discusión.
Mateo. Le respondí en voz baja, mi tono tan gélido como el hielo en las bebidas de los invitados. Su sonrisa vaciló por un instante, sorprendido por mi falta de sumisión. Estaba acostumbrado a que yo simplemente aguantara, a que me tragara las injusticias en silencio. Pero algo se había roto en mí esa noche. El respeto filial, la esperanza de una tregua, todo se había hecho añicos con la burla de mi padre. Mateo se encogió de hombros, como si mi respuesta fuera una excentricidad más de la soldadita rara, y se alejó para volver al lado de mi padre, el heredero regresando junto a su rey. Verlos juntos, tan parecidos en su soberbia, me confirmó que en esa familia no había aliados para mí. Solo había un bando, y yo estaba en el opuesto. Observé la fiesta desde mi posición aislada, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Vi a mi padre moverse entre sus invitados, repartiendo sonrisas falsas y apretones de manos que sellaban negocios invisibles. Su reloj Rolex captaba la luz con cada gesto, un faro brillante que simbolizaba todo su universo de valores. Cada persona con la que hablaba, lo miraba con una reverencia que me revolvía el estómago. Adoraban su poder, su dinero, su influencia. Nadie allí se atrevería a cuestionar su comportamiento, a señalar su crueldad. En su mundo, la amabilidad era una debilidad y la empatía, un mal negocio. Y yo, con mis ideales de servicio y honor, era una moneda extranjera sin valor de cambio. Era un recordatorio viviente de un mundo que él no podía comprar ni controlar. Y por eso me odiaba. Mi madre, Isabela, era la reina de ese reino de apariencias. La vi deslizarse entre los grupos, su sonrisa perfectamente ensayada, su vestido de seda ondeando a su paso. Era hermosa, elegante y completamente prisionera. Nuestros ojos volvieron a cruzarse a través de la multitud, y esta vez no apartó la mirada tan rápido. Vi en ella una súplica silenciosa, un lo siento, que sus labios nunca pronunciarían, pero también vi el miedo a perder su estatus, su comodidad, la vida de lujo que mi padre le proporcionaba. Su silencio no era solo sumisión, era un contrato. Ella le ofrecía lealtad incondicional, y él le garantizaba su jaula de oro. Mi existencia, mi desafío al patriarcado de mi padre, ponía en peligro ese acuerdo, y en la balanza de su vida, mi dolor pesaba menos que su seguridad. Un hombre mayor, a quien recordaba vagamente como uno de los primeros socios de mi padre, se me acercó. Tenía una postura erguida que no encajaba del todo con su traje de lino. «Capitana», dijo en voz baja, y el título sonó como una muestra de respeto genuino en medio de un mar de condescendencia. «Mi hijo sirvió en los Marines. Sé lo que significa ese uniforme». No dijo nada más. Solo me dio un breve y firme asentimiento con la cabeza antes de alejarse. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible para el resto de la fiesta, pero para mí fue un ancla en medio de la tormenta. Me recordó que el mundo era más grande que esa terraza, que el honor y el sacrificio sí tenían valor para algunas personas. Por un instante, la armadura de mi disciplina se sintió un poco menos pesada. Mientras la noche avanzaba, mi padre pareció olvidar mi presencia, sumergiéndose en su papel de anfitrión magnánimo. Sin embargo, cada cierto tiempo, lanzaba una púa en mi dirección, lo suficientemente alta para que la escucharan quienes estaban cerca. Al pasar junto a mí con un grupo de inversores, comentó: «Mateo está conquistando mercados en Asia. Esas sí son batallas que valen la pena, ¿no creen? Las que terminan con un contrato multimillonario, no con barro en las botas». Otra risa contenida, otra bofetada invisible. Cada palabra era un recordatorio deliberado de mi inutilidad en su sistema de valores. No era suficiente con haberme humillado una vez. Necesitaba reafirmar su poder, asegurarse de que yo, y todos los demás, entendiéramos cuál era mi lugar. En ninguna parte. Me retiré hacia una esquina más tranquila de la terraza, cerca de la barandilla de cristal que daba al jardín impecablemente cuidado. Necesitaba un respiro del veneno social que se respiraba en el aire. Apoyé las manos en el frío cristal y miré hacia abajo,
a la piscina que brillaba con una luz azul e irreal. De niña, solía pasar horas en esa piscina, imaginando que era un océano lleno de aventuras. Mi padre solía sentarse en una de esas tumbonas, con documentos de negocios en la mano, ignorándome. Nada había cambiado realmente. Seguía siendo la misma niña buscando la aprobación de un hombre, que solo sabía medir el valor en cifras. La única diferencia era que ahora yo ya no esperaba que levantara la vista. Fue en ese momento de quietud que recordé de nuevo mi retrato oficial, el de capitana, escondido en su despacho. La imagen mental era tan clara que dolía. Mi rostro, joven y lleno de un orgullo solemne, oculto detrás de trofeos de golf y placas de empresario del año. Era la metáfora perfecta de mi vida en esa casa. Mi padre no solo me rechazaba a mí, rechazaba todo lo que yo representaba. Mi servicio era una afrenta a su legado, una rama torcida en el perfecto árbol genealógico de éxito corporativo que él había cultivado con tanto esmero. La injusticia no era solo emocional, era existencial. Él estaba intentando borrar una parte de su propia historia que no le gustaba. Respiré hondo, el aire nocturno llenando mis pulmones. La humillación inicial había dado paso a una extraña calma, una claridad gélida. Ya no sentía la necesidad de su aprobación. La cadena invisible que me había atado a sus expectativas durante tantos años se había roto. Me di cuenta de que su opinión no definía mi valor. Mi valor lo había forjado yo misma, en campos de entrenamiento, en misiones lejanas, en el juramento que hice a mi país. Él podía tener su mansión, su dinero y la admiración de toda esa gente superficial. Yo tenía algo que él nunca podría comprar, mi honor. Y esa noche, por primera vez, sentí que eso era más que suficiente. Me di la vuelta y miré a la multitud. Mi padre estaba en el centro, como siempre, contando una anécdota que hacía reír a todos a carcajadas. Era el sol alrededor del cual giraban todos sus pequeños planetas. Pero desde mi nueva perspectiva, ya no lo veía como un gigante. Lo veía como un hombre pequeño, atrapado en una jaula de su propia construcción, una jaula hecha de oro. Sí, pero una jaula al fin y al cabo. Sentí una punzada de lástima por él, lo cual me sorprendió. La soldadita inútil estaba a punto de abandonar el campo de batalla, no como una desertora, sino como una vencedora que había ganado una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. La noche aún no había terminado, pero para mí, la batalla principal ya había concluido. Mi nueva calma era un escudo, pero también un mirador. Desde mi rincón, observaba la fiesta con la distancia de un estratega analizando un mapa enemigo. Veía a mi padre, Ricardo, en su elemento, un tiburón navegando en aguas que él mismo había llenado de presas y depredadores menores. Cada uno de sus gestos, desde la forma en que sostenía su copa hasta la inclinación de su cabeza al escuchar a un político local, estaba calculado para proyectar poder. La lástima que había sentido por él se transformó en una fría constatación. Él no era un prisionero en una jaula de oro. Era el guardián que había forjado los barrotes para todos los demás, incluyéndome a mí. Su mundo era un ecosistema cerrado de transacciones y apariencias. Y mi mera existencia era una perturbación ecológica que él se sentía obligado a erradicar o, al menos, a neutralizar con el veneno de su desprecio. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, Mateo se acercó de nuevo, esta vez con una expresión que intentaba parecer seria y fraternal. Llevaba 2 copas de champán, ofreciéndome una. La rechacé con un simple movimiento de cabeza. «Mira, Sophie», comenzó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto de estado. «Sé que papá fue duro, pero él solo quiere lo mejor para ti. De hecho, hablé con él. Hay un puesto para ti en el departamento de logística de la empresa. Un sueldo de 6 cifras, coche de empresa, un bonito apartamento en Brickell. Puedes dejar este hobby del ejército y empezar una vida de verdad». Su oferta, envuelta en una falsa generosidad, era el insulto final. Creía que mi honor, mi vocación y mi identidad tenían un precio, y que éste se podía pagar con los lujos que ellos tanto valoraban. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Por primera vez,
Mateo pareció incómodo bajo mi escrutinio. No había ira en mi mirada, solo una decepción tan profunda que era casi tangible. Mi vida ya es de verdad, Mateo, le dije, mi voz tranquila pero con el filo del acero, más real que cualquiera de sus juntas directivas o sus balances trimestrales. Mi hobby me ha enseñado sobre lealtad, sacrificio y honor. ¿Qué te ha enseñado a ti tu trabajo? Además de cómo calcular el valor de una persona en dólares. Se quedó sin palabras, la copa de champán temblando ligeramente en su mano. La verdad de mi pregunta lo había desarmado. Se dio la vuelta sin decir nada más y se refugió en la seguridad del círculo de aduladores de mi padre, dejándome con la amarga certeza de que el abismo entre nosotros era ya insalvable. Necesitaba alejarme. El aire en la terraza se sentía viciado, cargado de una hipocresía que me asfixiaba. Me dirigí hacia las escaleras que llevaban al jardín inferior, buscando la soledad de la noche. Para llegar allí, tenía que pasar junto a las puertas corredizas de cristal del despacho de mi padre, que estaban entreabiertas. La luz cálida se derramaba sobre las baldosas de mármol, y las voces del interior llegaban hasta mí con claridad. Me detuve instintivamente. No por curiosidad, sino porque escuché mi nombre. Era la voz de mi padre, resonando con su habitual tono de superioridad. Me quedé inmóvil en la penumbra, oculta a la vista, convirtiéndome en una sombra que escuchaba la verdad que nunca se atreverían a decirme a la cara. Te lo digo, Carlos, es desesperante, decía mi padre a un hombre cuya voz grave identifiqué como la de Carlos Vega, su socio más antiguo. En toda una vida construyendo un imperio para que tu propia hija decida jugar a los soldaditos en algún desierto olvidado. Es una vergüenza. Pero bueno, supongo que cada familia tiene su oveja negra. Al menos me sirve para que la gente vea que soy un hombre tolerante. La risa que siguió fue hueca, forzada. Pero la respuesta de Carlos no fue la que esperaba. Ten cuidado con lo que dices, Ricardo, replicó Carlos, su tono extrañamente serio. Mi sobrino está en el Pentágono. El mes pasado, durante una cena, mencionó una operación clasificada en el Cuerno de África. Habló de una capitana que hizo algo extraordinario, algo que salvó a toda su unidad. No dio nombres, por supuesto, pero dijo que pronto se sabría. Dijo que era una verdadera heroína. Mi padre soltó una carcajada burlona, un sonido que me revolvió el estómago. Mi Sofía, una heroína. Por favor, Carlos. La única misión peligrosa que ha enfrentado es decidir qué tono de verde le sienta peor. Probablemente le dieron una medalla por organizar el archivo de la base. El desprecio en su voz era tan absoluto, tan inquebrantable, que por un momento ahogó la revelación de las palabras de Carlos. Me aferré a la barandilla de piedra, sintiendo el frío recorrer mis venas. Una operación, el Cuerno de África, mi última misión. La sangre se me heló. Nadie en mi familia sabía los detalles de lo que había sucedido allí. Nunca se los conté porque sabía que reaccionarían exactamente así, con incredulidad y burla. El comentario de Carlos Vega era una pieza de un rompecabezas que mi padre se negaba a ver. Mientras procesaba esa información, sentí una vibración en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. La pantalla iluminó un mensaje de texto de mi segundo al mando, el sargento Miller. Era un hombre de pocas palabras, y su mensaje era típicamente escueto, pero cada letra pesaba como una tonelada. Capitana, manténgase alerta. Hay una visita oficial en camino a su ubicación. ETA 10 minutos. Es de muy, muy arriba. Leí el mensaje 3 veces, mi mente trabajando a toda velocidad. Una visita oficial. Aquí. Ahora. ¿De muy arriba? No podía ser una coincidencia. Las palabras de Carlos Vega, la operación, el mensaje de Miller, todo empezó a encajar de una manera aterradora y a la vez extrañamente vindicativa. El mundo que había mantenido tan cuidadosamente separado de mi familia estaba a punto de irrumpir en su fortaleza de cristal. De repente, mi plan de una retirada silenciosa se evaporó. Ya no se trataba de huir. Se trataba de quedarme y enfrentar lo que viniera. Una fuerza que no era la mía había puesto en marcha una serie de acontecimientos que culminarían aquí.
En esta terraza llena de gente que me había juzgado y condenado sin saber nada de mí, volví sobre mis pasos, subiendo la escalera con una nueva determinación. Mi espalda estaba más recta, mi barbilla más alta. Ya no era la hija humillada que soportaba la fiesta. Era la capitana Sofía preparándose para un encuentro oficial. Mi uniforme ya no se sentía como un disfraz en un baile de máscaras, sino como la armadura que era. El campo de batalla había cambiado, y yo estaba lista. Al regresar a la zona principal de la fiesta, el ambiente era el mismo. La música de jazz flotaba en el aire. Las conversaciones triviales zumbaban como insectos, y mi padre seguía siendo el centro del universo, riendo con un grupo de inversores. Nadie notó mi cambio. Para ellos, yo seguía siendo la soldadita inútil, una pieza de mobiliario incómoda en su perfecta velada. Pero yo sabía algo que ellos no. Sentí una calma gélida apoderarse de mí, la misma que sentía antes de cada misión importante. Era la calma de la anticipación, la quietud que precede a la acción decisiva. Observé a mi padre, ajeno a todo, y por primera vez en toda la noche, no sentí dolor ni ira. Solo sentí la inminencia de un cambio de poder. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, era un murmullo distante, un zumbido grave que no encajaba con los sonidos de Coral Gables, pero fue creciendo, haciéndose más profundo y resonante, hasta convertirse en el inconfundible rugido de un motor pesado. Un motor que no pertenecía a un sedán de lujo ni a un deportivo italiano. La música de jazz pareció flaquear, incapaz de competir con la nueva banda sonora de la noche. Algunos invitados se giraron, mirando con curiosidad hacia la entrada de la propiedad. Mi padre frunció el ceño, molesto por la interrupción, pero yo no me moví. Me quedé de pie, perfectamente quieta, con la vista fija en el camino de entrada. Mi corazón latía con la cadencia de un tambor militar. La visita oficial había llegado. El rugido del motor se convirtió en el único sonido de la noche, devorando la música y las conversaciones. Las cabezas se giraron, las sonrisas se congelaron. Vi el ceño de mi padre fruncirse, una arruga de irritación pura ante la audaz interrupción de su perfecta celebración. Su universo, tan meticulosamente controlado, estaba siendo invadido por un sonido que no entendía ni podía dominar. Los invitados, como un rebaño asustado, murmuraban y señalaban hacia la entrada, sus rostros una mezcla de curiosidad y alarma. Solo yo permanecí inmóvil, una estatua con uniforme en medio del caos silencioso. No necesitaba mirar. Conocía ese sonido. Era el sonido de mi mundo, el mundo real, llegando para reclamar su lugar en medio de toda esa farsa. Mi corazón no latía con miedo, sino con una extraña y solemne expectación. Un todoterreno negro, de aspecto oficial y sin adornos, apareció al final del largo camino de entrada bordeado de palmeras reales. Su presencia era una mancha de austera realidad en un lienzo de opulencia. Se deslizó con una autoridad silenciosa entre los Porsches, Ferraris y Bentleys estacionados en la grava, pareciendo más poderoso y sustancial que todos ellos juntos. Cada centímetro que avanzaba por el camino era una afrenta visual al entorno. El vehículo no pertenecía a ese lugar de jardines impecables y fuentes de mármol, y precisamente por eso su llegada era tan impactante. Era un mensajero de un reino diferente, uno donde el valor no se medía por el brillo de la carrocería, sino por la fuerza del acero y el carácter de quienes lo ocupaban. El vehículo se detuvo justo delante de la escalinata principal. El motor se apagó, y un silencio denso y pesado cayó sobre la terraza. Era un silencio expectante, cargado de preguntas sin respuesta. Mi padre, Ricardo, recuperó parte de su compostura. Su irritación se transformó en una furia fría y controlada. Dio un paso al frente, con la clara intención de expulsar a los intrusos que habían osado profanar su santuario. Seguridad, masculló en voz baja, pero sus guardias, apostados discretamente en los límites de la fiesta, parecían tan paralizados como los invitados. Nadie sabía cómo reaccionar ante una intrusión de esa naturaleza. El poder de mi padre, tan absoluto dentro de esos muros,
se encontró de repente con una fuerza externa que no respondía a sus reglas ni a su chequera. Entonces, la puerta trasera del todoterreno se abrió. Un hombre alto y de hombros anchos descendió con una agilidad y una precisión que desmentían su edad. Vestía un uniforme de gala del ejército, el azul oscuro casi negro bajo las luces del jardín. Las estrellas de general brillaban en sus hombreras, y una hilera de condecoraciones adornaba su pecho. Era el general Javier Morales, mi comandante y mentor. Su rostro era severo, sus movimientos económicos y llenos de propósito. Ignoró por completo el espectáculo que tenía delante, y comenzó a caminar hacia la terraza con un paso firme y decidido. Una figura de autoridad inquebrantable que hacía que todos los hombres de negocios con sus trajes caros parecieran niños jugando a disfrazarse. Vi a mi padre detenerse en seco. La furia en su rostro se disolvió, reemplazada por una máscara de pura confusión. No conocía al general Morales, pero reconocía el rango, el poder que emanaba de cada fibra de su ser. Sus ojos se movieron del general hacia mí, y luego de vuelta al general. Por primera vez esa noche, y quizás en toda mi vida, vi una grieta en su armadura de arrogancia. Una pregunta silenciosa se formó en su mirada. ¿Qué tiene que ver mi inútil hija con este hombre? La lógica de su mundo, donde yo era una nota a pie de página, se estaba desmoronando ante sus ojos. Estaba presenciando una ecuación que no podía resolver, y eso lo aterraba más que cualquier caída en la bolsa de valores. A su lado, Mateo estaba pálido. Su sonrisa de heredero perfecto se había desvanecido, dejando al descubierto a un joven desconcertado y fuera de su elemento. Su mirada iba de mí al general con una incredulidad casi cómica. Había pasado toda la noche reforzando la narrativa de mi padre, tratándome con una mezcla de lástima y condescendencia, seguro de mi irrelevancia. Ahora, esa narrativa se hacía añicos. La llegada de un general no encajaba en la historia de la hermanita rara que juega a los soldaditos. El mundo simple y jerárquico que compartía con mi padre, donde el éxito corporativo era el único Dios, estaba sufriendo una herejía en tiempo real, y él no tenía idea de cómo procesarla. Yo, mientras tanto, me preparé. Mi entrenamiento se activó no como un mecanismo de defensa, sino como un protocolo. Erguí la espalda, alineé mi postura y fijé mi mirada al frente. Esto ya no era un asunto familiar, era un acto oficial. Mi mente voló por un segundo al despacho de mi padre, a mi retrato oficial escondido detrás de sus trofeos. Esa foto era la prueba de una identidad que él había intentado suprimir. El general Morales no lo sabía, pero su misión esa noche no era solo entregar un mensaje, era sacar ese retrato de las sombras y colgarlo en el centro de la habitación, a la vista de todos. Estaba a punto de validar la vida que yo había elegido, en el mismo lugar donde había sido tan despreciada. El general Morales llegó a la base de la escalinata de mármol. Su mirada barrió la multitud sin detenerse en nadie hasta que encontró la mía. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible, un gesto de reconocimiento de soldado a soldado, que nadie más pudo interpretar. En ese breve instante, sentí una oleada de calma. Ya no estaba sola en territorio enemigo. Había llegado un refuerzo, y no uno cualquiera. Era la encarnación del honor y la disciplina que yo había jurado defender. El peso de la humillación, la soledad, el dolor de toda una vida sintiéndome inadecuada. Todo se evaporó, reemplazado por una tranquila y sólida certeza. La multitud se apartó a su paso como si una fuerza invisible los empujara. Mi padre, recuperando un ápice de su instinto de anfitrión, dio un paso adelante y extendió la mano, un intento patético de interceptar el poder, de absorberlo en su propia órbita. El general lo ignoró por completo, pasando a su lado sin siquiera un vistazo. Su objetivo era yo, y nada más importaba. Sus botas de gala resonaban sobre el mármol con un ritmo constante y metódico. Cada paso un golpe de martillo sobre el cristal de la falsa realidad de mi familia. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración, controlada y firme. Finalmente,
Se detuvo a 2 pasos de mí, adoptando una postura de atención. La fiesta entera se había convertido en su audiencia. Mi padre, con la mano aún suspendida en el aire, parecía una estatua ridícula. Sostenía su copa de vino, ese símbolo de su estatus, que ahora parecía un juguete inútil. Mi madre se llevaba las manos a la boca, sus ojos desorbitados reflejando una mezcla de pánico y una incipiente, imposible esperanza. Mi hermano Mateo simplemente miraba, su mente incapaz de procesar la escena. El general Morales me miró directamente a los ojos, se aclaró la garganta, y supe que el mundo, tal y como mi familia lo conocía, estaba a punto de terminar. La voz del general Morales, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un trueno contenido, una fuerza de la naturaleza que no necesitaba volumen para dominar el espacio. No se dirigió a mí. En su lugar, giró ligeramente la cabeza y fijó sus ojos en mi padre, que seguía paralizado con la mano a medio extender. Señor Ricardo», dijo, y el nombre de pila de mi padre, despojado de cualquier título o deferencia, sonó extrañamente desnudo, vulnerable. La multitud contuvo la respiración colectivamente. El aire, antes lleno de música y risas falsas, ahora estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Mi padre, por su parte, parpadeó, como si saliera de un trance, su mente de empresario intentando desesperadamente categorizar al general, asignarle un valor, entender su propósito en su territorio. Intentó forzar una sonrisa de anfitrión, un gesto que murió en sus labios antes de nacer. «No creo que nos conozcamos», logró decir mi padre, su voz un hilo de su habitual barítono autoritario. Estaba tratando de reafirmar el control, de recordarles a todos que esa era su casa, su fiesta. El general Morales lo ignoró, como se ignora el zumbido de un insecto molesto. Su mirada seguía fija en mi padre. Pero su siguiente declaración fue para todos los presentes. Una proclamación oficial en un territorio no oficial. «Mi nombre es General Javier Morales», anunció, y su voz resonó en cada rincón de la terraza de mármol. «Estoy aquí en una capacidad oficial, por orden directa del Estado Mayor Conjunto». La mención del Estado Mayor envió una onda de choque silenciosa a través de la multitud. Los murmullos cesaron por completo. Políticos, inversores, abogados, todos reconocieron el peso de esas palabras. Esto no era un asunto personal. Era algo mucho, mucho más grande. El general dio un paso más, acortando la distancia entre él y mi padre, quien retrocedió instintivamente. «Señor Ricardo», continuó el general, su tono ahora formal y cortante, como el de un juez dictando sentencia. «Estoy aquí para corregir una grave falta de información». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Luego, se giró lentamente hacia mí, y por primera vez, me dirigió la palabra frente a todos. «Capitana Sofía». Un paso al frente. Obedecí al instante, mi cuerpo moviéndose con la precisión del entrenamiento. Di un paso, quedando a su lado, de cara a la multitud y a mi familia. El general se volvió de nuevo hacia mi padre. «Usted se refirió a su hija como una soldadita inútil. Permítame que le informe de su verdadera utilidad». «Señor Ricardo», declaró el general Morales, su voz ahora alcanzando su máxima resonancia, clara y sin piedad. «Tengo el honor de informarle que el presidente de los Estados Unidos acaba de condecorar a la capitana con la Estrella de Plata por su excepcional valentía en combate». Cada palabra fue un golpe de martillo. Estrella de Plata. Excepcional valentía. Presidente de los Estados Unidos. Los conceptos eran tan ajenos al contexto de esa fiesta de lujo, que, por un segundo, nadie pareció entender. Vi los rostros de los invitados pasar de la confusión al asombro puro. Vi a mi hermano Mateo abrir la boca, pero ningún sonido salió. Vi a mi madre llevarse ambas manos al pecho, sus ojos fijos en mí, llenos de una emoción que no pude descifrar. El universo de mi padre, construido sobre contratos y balances, acababa de ser invadido por conceptos que no podía cuantificar. Honor, sacrificio, heroísmo. La reacción de mi padre fue la más elocuente de todas. Su rostro,
Siempre una máscara de control y superioridad. Se descompuso. Sus ojos se abrieron con una incredulidad total. La copa de vino carísimo, ese accesorio que había sostenido toda la noche como un cetro de poder, tembló en su mano. Intentó tragar, pero el vino, el mismo que había usado para brindar por mi humillación, pareció rebelarse. Se atragantó. Un sonido gutural, ahogado, escapó de su garganta, y en un espasmo violento, escupió un chorro de líquido rojo oscuro. El vino voló por el aire en un arco grotesco y aterrizó con un chapoteo sordo sobre la impecable alfombra persa de seda que adornaba el centro de la terraza. La mancha roja se extendió sobre los intrincados patrones blancos y azules, como una herida abierta, un testimonio carmesí de su mundo destrozado. El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral. El único sonido era el goteo del vino desde la barbilla de mi padre al suelo de mármol. La risa que había llenado el aire apenas una hora antes parecía un eco de una vida pasada. Los mismos invitados que se habían reído de mí ahora miraban a mi padre con una mezcla de horror y vergüenza ajena. Su líder, el titán de las finanzas, el rey de su pequeño universo, estaba de pie, ahogándose con su propio vino, con el rostro pálido y una mancha vergonzosa en su traje de diseñador. En un solo instante, el general Morales no solo me había reivindicado a mí, había despojado a mi padre de toda su dignidad, usando nada más que la verdad como arma. Su poder, tan inmenso en esa terraza, se reveló como lo que siempre fue, un castillo de naipes. Miré a Mateo. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias. La incredulidad luchaba contra una naciente comprensión. Su mundo, tan simple y binario, donde él era el heredero exitoso y yo la hermana rebelde y fracasada, se había invertido. Me miraba como si me viera por primera vez, no como Sophie, la soldadita, sino como Capitana Sofía, una mujer condecorada por el presidente. La oferta de un puesto de logística en su empresa, el consejo condescendiente sobre usar un vestido, todo debió parecerle ridículo, infantil, en ese momento. Vi en sus ojos el derrumbe de una vida de certezas, la dolorosa realización de que el hermano que siempre se había sentido superior, en realidad, no conocía en absoluto a la persona que tenía delante. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo una pálida y temblorosa confusión. Entonces busqué a mi madre. Isabela seguía con las manos en el pecho, pero ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis abrumadora. Eran lágrimas de orgullo, de alivio y sospecho, de un profundo arrepentimiento por años de silencio cómplice. Su mirada ya no era de compasión temerosa, sino de una admiración feroz. En ese instante, vi a la mujer que podría haber sido si no hubiera vivido a la sombra del miedo. Su mirada se desvió por un segundo hacia el interior de la casa, en dirección al despacho de mi padre, donde mi retrato estaba escondido. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para mí lo dijo todo. Una decisión silenciosa se estaba tomando en su corazón, un acto de rebelión que llevaba décadas gestándose. El general Morales, ajeno al drama familiar que había desatado, se giró hacia mí. De un bolsillo interior de su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió con un gesto solemne, revelando la estrella de plata, cuyo brillo captó las luces de la terraza, eclipsando el Rolex en la muñeca de mi padre, que ahora colgaba inerte a su costado. Capitana Sofía, dijo en voz baja, ahora solo para mí. Por su valor por encima del deber, por arriesgar su vida para salvar a cada miembro de su unidad bajo fuego enemigo, es un honor para mí hacerle entrega de esta condecoración. Con cuidado, tomó la medalla y la prendió en mi uniforme, justo encima de mis otras cintas. El metal se sintió frío contra mi pecho, pero su peso era cálido, una carga de honor que aceptaba con gratitud. Mientras el general prendía la medalla, miré a mi padre. Estaba siendo atendido por un par de invitados, que le daban palmaditas torpes en la espalda. Su rostro estaba desencajado, su mirada perdida en la mancha de vino en la alfombra, como si en ella viera el naufragio de su propio legado. Y en ese momento,
la herida que había llevado dentro de mí durante 27 años, la necesidad de su aprobación, la búsqueda incesante de su respeto, finalmente se cerró. No sentí triunfo ni ganas de decirle, te lo dije. No sentí nada más que una profunda y liberadora indiferencia. Su opinión, sus valores, su mundo entero, ya no me importaban. La soldadita inútil no necesitaba su permiso para ser una heroína. Mi valor no dependía de su validación, y nunca lo había hecho. El general Morales terminó de asegurar la medalla y dio un paso atrás. Se cuadró y me ofreció el saludo más nítido y respetuoso que jamás había recibido. Mis movimientos fueron automáticos, mi cuerpo respondiendo con la misma disciplina. Le devolví el saludo, mi mano firme, mi mirada fija en la suya. En ese gesto, en ese intercambio silencioso entre dos soldados, sellamos un pacto de honor que excluía a todos los demás en esa terraza. Era un lenguaje que ellos nunca entenderían. Luego, bajé la mano, le di un breve y agradecido asentimiento de cabeza al general y sin una sola mirada a mi familia. Me di la vuelta. Le di la espalda a mi padre, a mi hermano, a la mancha de vino en la alfombra y a toda la vida que representaba. La batalla había terminado, y yo me marchaba del campo, no como una víctima, sino como la única vencedora. Caminé a través de la multitud petrificada, que se apartó para dejarme pasar como si yo fuera una aparición. Cada paso que daba sobre el mármol se sentía definitivo, como si estuviera marchando lejos de una vida que nunca fue mía. El general Morales me acompañó en silencio hasta la escalinata principal. No se dijeron palabras de estrategia ni de victoria. No era necesario. Al llegar al pie de la escalera, se detuvo, se cuadró y me ofreció un último y solemne asentimiento. «Buen trabajo, capitana», dijo. Y en esas 3 palabras había más validación que en todos los elogios vacíos que mi padre había dedicado a mi hermano a lo largo de los años. Lo vi subir a su vehículo y desaparecer en la noche. Un espectro de justicia que había llegado, cumplido su misión y se había retirado, dejándome sola para navegar por las ruinas del mundo que acababa de demoler. No volví a entrar en la mansión. No había nada para mí allí. Llamé a un servicio de transporte desde mi teléfono y esperé en la oscuridad, al final del largo camino de entrada, lejos de las luces de la fiesta moribunda. Cuando el auto llegó, me subí sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vi la silueta de la casa, una fortaleza de cristal y arrogancia que se encogía con la distancia hasta convertirse en un punto de luz insignificante. La medalla en mi pecho se sentía pesada, un ancla de realidad en un mar de delirios. No era un trofeo, era una brújula. Me había señalado el norte, mi verdadero norte, que estaba a miles de kilómetros de esa jaula dorada. Por primera vez en mi vida, al alejarme de mi hogar, sentí que por fin estaba yendo a casa, a un lugar que aún no conocía pero que sería enteramente mío. Esa noche me alojé en un modesto hotel cerca del aeropuerto. El silencio de la habitación era un bálsamo después del estruendo emocional de la fiesta. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era Mateo. Dudé, pero finalmente contesté. Su voz era irreconocible, despojada de su habitual suficiencia. «Sophie», empezó, y luego se detuvo, como si no supiera qué decir. «Lo siento. Fui un idiota. Todos lo fuimos». Me contó que nuestro padre se había encerrado en su despacho desde que me fui y no había hablado con nadie. «Nunca entendí nada», admitió Mateo, su voz quebrada. «Siempre pensé que se trataba de dinero y éxito, pero anoche vi algo más». Acepté su disculpa con una calma que me sorprendió a mí misma. «Está bien, Mateo», le dije, «pero las cosas no volverán a ser como antes». Él lo entendió. Nuestra relación no estaba rota, pero se había reiniciado desde cero, sobre un terreno más honesto y frágil. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de mi madre. No contenía palabras, solo una imagen. Era una fotografía del salón principal de la mansión, el que estaba decorado con docenas de fotos de Mateo en sus trajes caros. Pero ahora, en el lugar de honor sobre la chimenea de mármol, donde antes había un retrato de mi hermano cerrando un trato millonario,
estaba mi retrato oficial de capitana, el mismo que había estado escondido detrás de los trofeos de golf en el despacho de mi padre. Al lado, en un marco más pequeño, había una foto que alguien debió tomar anoche. Yo, de pie, mientras el general Morales me prendía la estrella de plata en el uniforme. Ese gesto silencioso de mi madre fue la única disculpa que necesitaba de ella. Fue un acto de rebelión y de amor, una promesa de que, a partir de ahora, ella lucharía por verme. Nunca volví a hablar con mi padre. Mi madre me contó, semanas después, que la historia de esa noche se había convertido en una leyenda susurrada en los círculos de élite de Miami. La anécdota del magnate que se atragantó con su propio vino al descubrir que su hija era una heroína de guerra era demasiado jugosa para mantenerla en secreto. Su imagen de control absoluto se había hecho añicos. No perdió su fortuna, pero sí perdió el aura de infalibilidad que tanto le importaba. Para un hombre como él, cuya identidad se basaba en la percepción de poder, la humillación pública fue un golpe del que nunca se recuperaría del todo. Su silencio hacia mí no fue una sorpresa. Fue la admisión final de su derrota. No podía enfrentarse a la mujer en que me había convertido porque yo era el espejo que reflejaba su propia pequeñez. Regresé a mi base, a mi verdadera vida. El contraste era abrumador. El aire olía a tierra y a esfuerzo, no a perfume caro y a hipocresía. Mis compañeros me recibieron con un respeto tranquilo, ganado en el campo, no heredado. La estrella de plata fue guardada en su caja. Su propósito no era adornar mi uniforme a diario, sino servir como una declaración de hechos en un momento crucial. Corté todos los lazos financieros con mi familia, rechazando la asignación que mi padre me había depositado por años, más por hábito que por afecto. Por primera vez, mi sueldo de capitana se sintió completamente mío. Era menos dinero del que mi hermano gastaba en un reloj, pero valía infinitamente más, porque cada centavo lo había ganado con mi propio sudor, mi propio valor y mi propio honor. Mi relación con mi madre comenzó a florecer de una manera nueva y tentativa. Nuestras videollamadas se volvieron semanales. Ya no hablábamos de trivialidades para llenar el silencio. Ella me preguntaba por mi trabajo, por mis amigos, por mis miedos y mis esperanzas. Me contó que había empezado a tomar las riendas de su propia fundación benéfica, un proyecto que mi padre siempre había considerado un pasatiempo para señoras. Estaba encontrando su propia voz, inspirada, según me dijo, por la fuerza que yo había demostrado. No borramos los años de silencio, pero empezamos a construir un puente sobre ellos, un puente hecho de respeto mutuo y un amor que por fin se atrevía a hablar en voz alta. A veces, la imagen de la mansión de Coral Gables vuelve a mi mente. El mármol frío, el brillo del Rolex de mi padre, la mancha de vino en la alfombra persa. Pero ya no siento el aguijón del rechazo. Esas imágenes se han convertido en postales de un país extranjero que visité una vez y al que no tengo ningún deseo de regresar. La victoria de esa noche no fue ver a mi padre humillado. La verdadera victoria fue la indiferencia que sentí después. Fue darme cuenta de que la batalla más importante de mi vida no era por su aprobación, sino por la mía. Y esa batalla la había ganado mucho antes de que el general Morales llegara. En cada entrenamiento agotador, en cada misión peligrosa, en cada vez que elegí ser yo misma a pesar de todo. Hoy, mi vida es simple, y es mía. Mi familia son los hombres y mujeres que sirven a mi lado. Mi hogar es donde sea que mi deber me llame. Mi honor es mi brújula y mi escudo. La soldadita inútil encontró su propósito y su valor, no en los salones de Miami, sino en los desiertos y montañas del mundo. La historia de esa noche no es sobre una venganza, sino sobre una liberación. Me liberé de las expectativas de mi padre, de la sumisión de mi madre y de la sombra de mi hermano. Me di la vuelta y me marché, no como la hija que ellos perdieron, sino como la capitana que siempre fui, caminando hacia mi propio horizonte, bajo un cielo que por fin era completamente mío. Lo que aprendí esa noche, y lo que realmente quiero compartir contigo, no es la satisfacción de la venganza, sino la profunda paz que viene después de la tormenta. La verdadera victoria no fue ver a mi padre humillado frente a sus socios.
Fue el silencio dentro de mí cuando me di la vuelta y me marché. En ese momento entendí que mi valor nunca había estado en debate. Su juicio era un ruido de fondo, una estática que yo, por años, había confundido con la verdad. La lección más grande es esta. No necesitas que el mundo reconozca tu valor para que éste sea real. Ya lo es. Simplemente tienes que ser tú quien finalmente lo acepte, sin necesidad de aplausos ni de la aprobación de quienes nunca quisieron entenderte. El verdadero poder no reside en demostrarles que estaban equivocados, sino en llegar al punto en que su opinión ya no importa en absoluto. El mundo de mi padre, con sus mansiones, sus relojes de lujo y sus alfombras de seda, era un castillo de naipes. Parecía sólido, imponente, pero se sostenía sobre pilares frágiles. La apariencia, el estatus y el miedo, mi uniforme, mi servicio, mi honor, eran una fuerza real, forjada en el sacrificio y la disciplina, y su mundo no pudo soportar ese peso. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la fortaleza de tu carácter. Mientras él se aferraba a un Rolex como símbolo de su poder, la estrella de plata en mi pecho representaba un valor que él nunca podría comprar ni comprender. Su universo se derrumbó con una simple dosis de verdad, demostrando que todo lo que había construido era, en el fondo, increíblemente frágil. La verdadera fortaleza no es controlar a los demás, sino ser dueño de uno mismo. Esa noche también redefiní la palabra familia. Durante años, creí que la familia era un lazo de sangre, una obligación inquebrantable sin importar el dolor que causara. Pero me di cuenta de que la verdadera familia es un lazo de respeto. Es la gente que te ve, que te honra por ser quien eres, no por lo que ellos quieren que seas. Mi verdadera familia estaba en los barracones, en las misiones, en las miradas de entendimiento con mis compañeros de armas. Son aquellos con los que compartes un código de honor, no un apellido. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el respeto te hacen familia. A veces, para encontrar a tu verdadera tribu, tienes que tener el coraje de abandonar el nido que te vio nacer, especialmente si ese nido se ha convertido en una jaula. Mi honor nunca estuvo en venta, y mi padre nunca tuvo el derecho de juzgarlo. Él intentó ponerme un precio, ofrecerme un puesto en su empresa, un apartamento en Brickell, creyendo que mi vocación era un hobby que podía ser reemplazado por comodidades materiales. Ese fue su error más grande. No entendió que hay cosas que el dinero no puede tocar. El honor es una de ellas. Se construye en silencio, con cada decisión correcta, con cada sacrificio no visto, con cada promesa cumplida. No es un trofeo para exhibir en una fiesta. Es la armadura invisible que te sostiene cuando estás sola en la oscuridad. El intento de mi padre por devaluar mi vida solo sirvió para mostrar la pobreza de sus propios valores. Él era el rey de un reino material, pero un indigente en el mundo del carácter. Quizás tú, que me estás escuchando, no tengas un general que llegue en un momento dramático para reivindicarte. No esperes a que llegue. La lección de mi historia no es que la caballería vendrá a salvarte. Es que tú eres tu propia caballería. Tu validación no puede depender de un evento externo. Tiene que nacer y crecer dentro de ti. Tu uniforme puede ser un delantal de cocina, un estetoscopio, un pincel o un teclado de computadora. Sea cual sea tu pasión, tu vocación, ese camino que otros no entienden o desprecian, es tuyo. Defiéndelo. Hónralo. No permitas que las voces de quienes miden la vida con una regla diferente a la tuya te convenzan de que tu camino es inútil. La batalla más importante es la que libras dentro de tu propia mente para creer en ti misma. Mi vida ahora es más tranquila, pero infinitamente más rica. La relación con mi madre está sanando, lentamente, a través de la honestidad que nos fue negada durante décadas. La relación con mi hermano se está reconstruyendo sobre un terreno nuevo de respeto mutuo. Y mi padre eligió el silencio, y yo lo acepté. Su ausencia en mi vida no es un vacío, es un espacio que he llenado con mi propia paz, con mi propia gente, con mi propio propósito. Dejar ir no fue una pérdida,
Fue la poda necesaria para que mi propia vida pudiera florecer. A veces, el acto más grande de amor propio es alejarte de las personas que insisten en no verte, incluso si comparten tu sangre. La paz tiene un precio, y yo estuve dispuesta a pagarlo. Así que, si te llevas algo de mi historia, que sea esto: tú eres el único autor de tu propia definición de éxito y honor. No entregues ese poder a nadie. Habrá quienes te llamen inútil, quienes se rían de tus sueños, quienes intenten esconder tu luz detrás de sus propios trofeos. Déjalos. Sigue marchando a tu propio ritmo, con la cabeza alta, sabiendo que tu valor no es un tema de opinión, sino un hecho inalterable. Si mi historia te ha inspirado, o te ha hecho sentir menos sola en tu propia batalla, entonces este espacio es para ti. Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estas verdades. Y déjame un comentario contándome cuál es ese uniforme que vistes con orgullo, esa pasión que te define, porque juntos, nuestras voces resuenan más fuerte.